Muy bien, vamos a iniciar la lección número 6. Lección número 6. En la última clase estuvimos viendo bajo la exégesis analítica de la estructura de un texto los tres tipos de interacciones que había. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de la interacción activa. Otra vez, simplemente la interacción activa es monóloga. Quiere decir que un orador, un emisor, un codificador está hablando y la audiencia nomás está escuchando, no hay respuestas. Por ejemplo, el Sermón del Monte es una interacción monóloga o activa, porque es hasta el último donde hay una reacción, parece en el capítulo 8 del Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 6 en adelante. Eso se le llama activo porque Jesucristo solamente estaba ¿qué? Hablando, enseñando, no había diálogo. Por eso se le llama a ese tipo de estructura activa. Hablamos de las interacciones ya reactivas. Una interacción reactiva dijimos que era cuando alguien habla y la persona que escucha tiene una reacción al mensaje. Puede ser una reacción positiva o puede ser una reacción negativa. Y por tercero vimos el tipo de interacción que se le llama proactiva. Más que todo, cuando hablamos de la proactiva, ustedes van a ver en el texto mismo que la persona quiere hacer algo, que el que escucha quiere que ese se le evite un problema, un daño, quiere evitar o quiere causar efectos. En la interacción proactiva, yo puedo estar hablando aquí y digo, quiero que ustedes se arrepientan para que no se vayan a la condenación. Bueno, ¿qué clase de mensajes es eso para ustedes? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo lo expresé? Proactivo, ¿en qué sentido? ¿Negativo o positivo? ¿Quiero causar un efecto de daño o quiero evitar un efecto? ¿Qué es lo que quiero que ustedes? Cuando dije para que no lleguen ustedes a la condenación, quiero evitar un efecto, ¿verdad? Entonces es una interacción que proactiva, pero ¿en qué sentido? Positiva porque la persona se le pide que se le evite ciertos efectos, ¿verdad? En ese mensaje. Otra cosa muy interesante y quiero enfatizar porque muchos de los textos que nosotros vemos en las interacciones de las narrativas hay el aspecto reactivo de la interacción. Lo que uno tiene que ver más que todo, aunque no dice ahí se enojaron, a veces dice Jesús se enojó. Oye, pues entonces ya sabemos que es una reacción, tenemos que determinar negativa o positiva, depende de qué hizo Jesucristo. Cuando reaccionó ahí en Juan capítulo 2, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos hablando en cuanto a los que estaban haciendo negocio allí? Bueno, no es tanto que si Jesús era negativo o positivo, es más cómo reaccionaron la gente, positivamente o negativamente. Bueno, lo vemos que fue una reacción negativa. Hay una emoción ahí. Se ven en el texto, ¿verdad?, que no les gusta. Causó un efecto emocional, o si queremos decir psicológico, pero una manifestación de emoción. A veces las escrituras, como vamos a ver más adelante en uno de los ejemplos que traemos para esta clase, a veces la misma escritura dice la emoción o el sentir adversivo o positivo que se expresa ahí en el mismo texto. Pero otra vez, lo importante es que hay esas tres interacciones. Vamos a ver un poquito más. Noten ustedes ahí en la pantalla. Quiero que comencemos a buscar a Lucas capítulo 9, específicamente verso 22. Y también tengan ahí guardado el texto paralelo de Mateo capítulo 16.
y va a ser verso 22 y verso 23. Vamos a hacer un análisis exegético de ese texto en lo que corresponde a las interacciones. ¿Ok? Y apréndanse bien esto porque viene el examen, ¿verdad? Vienen muchos, bueno, de todo lo que hemos hablado, viene esto. Y ustedes que están tomando esto en línea, por internet, pues tomen nota, ¿verdad? Que hay ahí en el sitio lugar para que ustedes puedan descargar esos exámenes. Muy bien, en Lucas capítulo 9, noten ustedes en el verso 22. Verso 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesucristo está hablando de sí mismo. Tengan eso en mente. No está hablando necesariamente a otra persona, pero está hablando de lo que va a acontecer. Está hablando a otra persona, pero no, está hablando de lo que le va a acontecer a sí mismo. Muy bien, ahora vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, en el verso 22, y vamos a ver el texto paralelo de lo mismo que estamos viendo allá. Usé los dos textos porque uno da más información que el otro. En Mateo capítulo 16, verso 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Notaron ustedes la diferencia? Esta clase, por supuesto, trata de exégesis. Hay otra clase de oratoria o de homilética. Cuando uno lee una escritura, hermanos, cuando uno sabe exégesis, sabe expresionar lo que dice allí. Y vamos a ver eso más adelante. ¿Se fijaron como no dije? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Así habló. Cuando uno aprende exégesis y hace un buen análisis de la interacción aquí y sabe, ¿verdad?, las emociones, y comienza uno a interpretar los pensamientos y los sentimientos y el comportamiento del texto, uno ya se imagina cómo está la conversación. Y por eso dije yo, ¿verdad?, que cuando dice Pedro esto, dice, más que todo dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué me expresé así? Porque hay algo de emoción, hermanos, y si nosotros, creo yo, soy yo, si vamos a enseñar un texto bíblico y lo voy a leerlo como se dijo por el escritor. Porque no creo que el escritor allí, ¿verdad? Pedro dijo, el que habló aquí, Pedro dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No creo que Pedro dijo eso de esa manera. Cuando uno aprende exégesis, hermanos, ayuda a la homilética, ayuda a la oratoria, cómo leer los textos. Entonces, por eso es muy importante el exégesis, ¿verdad?, que estamos tratando aquí. Ok, y luego dice el verso, también estamos viendo el verso 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de aquí delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oye, hay buenos predicadores que hacen buen uso, ¿verdad?, de las expresiones basándose en lo que está aquí, ¿verdad? Pero lo que pasa muchas veces, y yo he escuchado esto, que con tanta emoción no hay, ¿cómo se dice?, separación de las expresiones que queremos nosotros enfocar del texto, como aquí el verso 23, lo que dijo Jesús, de otros versos o palabras que no tienen esa expresión.
¿Se fijaron cómo acabé de expresarme de esta manera emocional como Jesús lo dijo así? Creo que lo dijo mucho más fuerte, pero no quiero, porque Jesús estaba hablando que fuera y creo que habló muy más fuerte que eso porque estaba en un ambiente afuera. Aquí comenzó a gritar así, creo que hasta la grabación que estamos viendo aquí se va a distorsionar. Pero, y luego, lo que quiero decir, la primera parte del verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ya es una narrativa del escritor Mateo, ya no, casi no hay expresión, es nomás un pensamiento, es como decir, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿verdad? Pero muchas veces lo que pasa es que seguimos con la emoción del verso 23 de Jesús y la última parte, ¿verdad? Donde dice, porque no ponéis la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿Ustedes creen que Mateo estaba pensando así cuando estaba escribiendo? Exégesis me ayuda, hermanos, a ver eso allí. No dice que alzó la voz ni que la bajó, pero si entendemos nosotros las interacciones, entonces nos va a ayudar en la oratoria. Bueno, eso fue gratis para ustedes. Vamos a regresar a exégesis del analítico del texto. Ok, entonces ahí en el verso 22, ustedes ven esto. Quiero que analicen lo que dice allí y luego después en la pantalla va a dar la respuesta si es activa, proactiva, reactiva, positiva, negativa, causar efectos, evitar efectos. Quiero que ustedes comiencen a hacer eso. Y si lo aprendemos aquí, entonces lo van a poder hacer en el examen. Este verso 22, ahora sí, para ustedes, ¿cuál tipo de interacciones para ustedes? Una sugerencia. ¿A cuál? Sí, pero tiene que ser conversación activa, proactiva, y hay dos posibilidades, y luego la proactiva, hay dos posibilidades. ¿Cuál de ella? ¿Dijiste? Ok, la activa. ¿Alguien más tiene una diferente? ¿Cómo? Proactiva. Y reactiva. ¿Cuál es? A veces puede ser proactiva, a veces es difícil de descifrar eso, ¿verdad? De tratar de decodificar eso. Pero ¿qué es? Cuando dice es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, está hablando de Él mismo. Acuérdense, cuando es proactiva es para la persona. Para la persona. Quiere que la persona allá tenga efectos, o cause efectos, o evite efectos. Aquí Jesucristo no está hablando. Normalmente la conversación proactiva no se aplica a sí misma. ¿Se aplica a quién? Al que está escuchando, exactamente. Ok, entonces, ¿sería cuál? Todavía el verso 22. ¿La activa? ¿Hay varios aquí? ¿Activa? Lucas capítulo 9, verso 22. Ok, activa. Hay varios activas. Allá en Quito dijeron activa. Muy bien. Perfecto. Noten usted la pantalla. A ver qué dice la pantalla. Conversación activa. ¡Wow! Ya les debo de dar un 100. Ok. Noten ustedes. Vamos a seguir con Mateo capítulo 16, verso 22. Ya leímos allí. Pero ahí está el texto. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Quién está hablando aquí primeramente? Pedro. Ok. ¿Qué tipo de conversación podemos decir aquí? Una de tres. ¿Reactiva? Ok, ¿reactiva, negativa o positiva? ¿Hay otra? Ok. ¿Negativa? Ok. Acuérdense, hermanos, la reacción que tenemos que determinar primero si es una emoción. Si es reactiva, tenemos que determinar es una emoción. Bueno, creo que sí hay emoción detrás de eso. Pero la pregunta es, ¿está tratando Pedro de evitar un efecto, un daño? ¿O está tratando de causar un efecto? Esa es proactiva. ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿Qué está tratando de hacer Pedro aquí? Evitar. Señor, sí hay emoción. Sí hay emoción. No hay ninguna duda, ¿verdad? Es una emoción de, ¿qué podríamos decir? Una reacción
positiva, en el sentido de que él se siente, ¿qué sería su sentimiento allí? ¿De tristeza? ¿De felicidad? ¿De amargura? ¿De amor? Es difícil de interpretar eso, por eso mejor nos vamos a lo que sí sabemos específicamente. Si el texto dice algo que quiere evitar, quiere el emisor evitar que aquella persona no tenga daño, o si el emisor quiere que aquella persona o personas se le cause un daño o efectos, eso es lo que estamos viendo aquí. Y si hay señal de que Pedro está tratando de evitar que Jesús haga algo, entonces sería, ¿qué tipo de interacción aquí entre Pedro y Jesús? Especialmente Pedro, su conversación es proactiva. Noten ustedes, a ver si puse eso ahí en la pantalla. Ahí está, conversación proactiva, y se señala como ¿qué? Evitar efectos. ¿Qué serían los efectos aquí? Sería que Pedro quiere evitar que Jesús vaya a Jerusalén y que lo maten y que sufran. Pedro no quiere eso, ¿verdad? Ok, muy bien. Pero la reacción es reactiva. Otra vez, la reacción de Pedro es, ahorita vamos a ver, estamos hablando de Pedro. La reacción de Pedro, sí podemos decir, hermanos, es una reacción. Indudable, él reaccionó a lo que Jesús dice, que él va a Jerusalén y todo eso. Pero es difícil podemos nosotros llegar a una conclusión, ¿verdad? Que hay ciertas emociones. Podemos ya comenzar, y sería bueno que ustedes tengan una lista de emociones. Vayan y busquen libros de emociones. Hasta allá hay caricaturas, ¿verdad? En el internet, como 20 diferentes, ¿cómo se dice? De esos smileys, unos caricaturas chiquitas con diferentes emociones. Hermanos, hagan una lista de las emociones que existen. Y luego ya comiencen ustedes a decir, ok, esta es la emoción. Pero lo que tengo que fijarme también es si es una conversación proactiva. Más que todo, hay reacción, pero el énfasis es proactivo en cuanto a Pedro. Ok, vamos a ver el siguiente texto. Noten ustedes ahora en el verso 23 de Mateo capítulo 16. Ya leímos, ¿verdad? Quítate. No dijo así, como lo voy a leer, no lo dijo, porque no quiero asustar a todos. Pero dije, noten ustedes los puntos de exclamación ahí, aún en la Biblia. Noten ustedes que antes de quítate está el punto de exclamación y después de Satanás está el punto de exclamación. Hay signos, hermanos. Y en este curso no se estudia sobre signos, pero hay en el análisis de la conversación, que es una técnica. Es una técnica científica de hacer análisis de lo que está escrito o especialmente lo que está escrito. Hay signos para diferentes reacciones proactivas, activas, muchos diferentes signos para expresar ciertas cosas, aún de letras. Nosotros nos vamos a lo más fácil, lo que está en la Biblia, ¿verdad? Cuando yo veo signos de exclamación, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, no es tanto de que sube o baja la voz, es que es una expresión fuerte puede ser de admiración o puede ser una expresión de dar contra o despertar. Mira, voy a dar un ejemplo de una conversación de exclamación. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se apareció a los 12? Ahí estaba Tomás y ya vino y lo tocó. ¿Qué dijo Tomás? Y está en exclamaciones. Señor mío y Dios mío. Y está en exclamaciones. Ese sí es ¿qué?
una conversación de admiración. ¿Ven? No es de condenación, no es de reprensión. En este caso, ¿es de admiración o reprensión? En el caso de Jesús. Verso 23. Ahora regresando a Mateo capítulo 16, verso 23. ¿Es de admiración como allá en Juan capítulo 20? ¿O es de reprensión? Es de reprensión, hermanos. ¿Ven ustedes? ¿Y cómo se hace, sea reprensión o sea admiración? ¿Cómo se designa en el texto? Por exclamaciones. ¿Ven? Ya cuando yo veo eso, ya es una reacción fuerte. Y luego sigue hablando ahí, ¿verdad? Me eres tropiezo. Y está hablando con Pedro, pero a la misma vez está hablando con ¿quién? Con Satanás. Y ya nosotros podemos interpretar esto. Ok, entonces vamos a regresar para ver qué respuesta le dan ustedes aquí. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de interacción? La conversación aquí, ¿qué sería? Cuando dice quítate delante de mí, Satanás. ¿Reactiva? ¿Positiva o negativa? Porque si me van a decir reactiva, tienen que decirme ¿es negativa o es positiva? Acuérdense, el que le escucha. ¿Negativa para Jesús? Negativa para Jesús. No. Si es reactiva, es que alguien está reaccionando a lo que dijo Jesús. Esta conversación, ¿qué efecto tuvo? ¿Qué es la intención? Por seguro, noten ustedes, es una conversación reactiva, negativa. ¿Por qué es negativa? ¿Por qué es negativa? Porque lo está descartando a Pedro de la idea. Exactamente. Quiere quitarle a Pedro, ¿verdad?, ese pensamiento. Y por supuesto también atacando directamente ¿quién? A Satanás. Pero otra vez es negativa porque Pedro que la recibe dice, eso no es positivo. Eso es negativo. Tengo que yo hacer algo. Más adelante vamos a seguir haciendo estudios aquí y vamos a ver donde la reacción puede ser positiva. ¿Cómo se ve una reacción positiva? Más adelante vamos a ver eso. Ok, entonces estamos viendo, hermanos, cómo hacemos análisis de la conversación en lo que se refiere a las interacciones entre personas. Hay la conversación activa, la cual, la reactiva, sea negativa o positiva. Hay la conversación proactiva y la interrelación puede indicar que evitar efectos o daño o cosas así, o causar. Más adelante hay más ejemplos que vamos a ver aquí para que notemos, hermanos, cómo se manifiesta, ¿verdad?, esto y cómo uno lo interpreta. Ok, vamos a ver otro texto, muy diferente, pero todavía vamos a hacer análisis de la conversación y las interacciones que estamos hablando aquí, las tres tipos. Noten ustedes, 1 Corintios, ahí está. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. Si traen sus Biblias, pues pueden ir a 1 Corintios, al capítulo 5, versículo 1 al 5. Si quieren leer conmigo, no hay ningún problema. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió la acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, Dios bendiga su palabra, pero ¿cómo la vamos a interpretar analíticamente? ¿Nunca han escuchado ustedes esa frase? Dios bendiga su palabra. Bueno, Dios hace su parte, pero nosotros también estamos en la parte de Dios de bendecir, hermanos.
Porque Dios nos está usando a nosotros ¿para qué? Bendecir a personas con su palabra. No es así. Yo pienso así. Es una bendición de Dios que Él me usa como un vaso frágil, como dice Pablo, ¿verdad? Para poder presentar el Evangelio de Jesucristo. Es un privilegio, si queremos decirlo así. Pero es una bendición también para mí tener ese privilegio y es una bendición a aquellos que van a recibir. Y si yo digo sinceramente y ahora ya, hermanos, más profundamente, después que leo una escritura, Dios bendiga su palabra, tengo que preguntarme, yo sé cómo Dios lo va a hacer, pero ¿cómo voy a ayudar yo a ese proceso? Que sea una bendición para aquellos que van a escucharla. ¿Ven ustedes la diferencia? Y ya hablando un poquito de otro curso como homilética o oratoria, ¿verdad? Hermano, es bien importante de que si yo voy a leer la palabra de Dios, no únicamente la lea con respeto, ¿verdad? Que voy a ponerme de una postura o quiero que todos estén en silencio, todo eso es bien. Pero creo que también, hermanos, debemos de nosotros leerla con el sentido de las interacciones que nos estamos estudiando aquí. Porque imagínense ustedes y no hay nada mal de que una persona lea, de cierto se oye que hay entre nosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis, no hay nada mal en eso. Pero creo yo, hermanos, si yo aprendo exégesis y entiendo cómo usar y entiendo y comprendo este aspecto de las interacciones, creo que yo primero la practico para mí, pero también lo puedo enseñar a otras personas, enseñarlas a aquellos que están aprendiendo también a leer la palabra de Dios. Y creo yo que muchas veces según mis investigaciones en las iglesias, no quieren leer porque no saben cómo. Saben leer para sí mismo y entender, pero pronunciar las palabras y hacerlas en una manera fluido, ¿verdad? De una manera que tenga, como decimos, ¿verdad? Que se oiga bien, ¿verdad? Muchos no quieren leer. Yo creo que debemos de ayudarles. Pero ¿cómo puedo ayudarles si no sé cómo se hace un análisis del texto? Y es lo que estamos estudiando aquí. Se fijan ustedes que es mucho más de decir si es literal, si es figurado, hay una metáfora, hay una símile aquí. Bueno, eso ya lo estudiamos. Aquí es mucho más, hermanos. Esto ayuda no únicamente al texto, pero ayuda también, hermanos, a que las personas vean, ¿verdad?, el poder de las palabras. Porque hay una diferencia de decir, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, y de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los. Eso, hermanos, da impacto, hace impacto en aquellos que escuchan. Y yo no sé si muchos que me han dicho a mí los servicios están aburridos, no sé si será en parte por eso. No sé, no he hecho investigaciones. Sería bueno preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué el sermón estaba así? Preguntar. Pues que no tenía chiste, como decimos acá, ¿verdad? No tenía sabor. No, parece que las palabras estaban muy débiles, no tenían sonido. Y no estoy diciendo andar brinque, ni nada así, ¿verdad? Y si hacemos eso, no hay ningún problema. Yo estoy diciendo, hermanos, de hablar como si Pablo hubiera hablado. Hablar como si Jesús hubiera hablado cuando yo estoy enseñando. No puedo hacer eso hasta cuando aprenda ¿qué? Exégesis analítico de la estructura del texto. Ok,
Ahora sí, vamos a regresar entonces a 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1, donde dijo ahí el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal. Ahora estoy nomás leyéndolo así, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de interacción? La conversación aquí, del versículo 22, ¿es diálogo o es una conversación monóloga? ¿Es en las interacciones, es la interacción nomás directa, activa, reactiva, proactiva? Proactiva, ok. Dice uno aquí que es proactiva. En un momento más voy a enseñar ahí en la pantalla la respuesta. ¿Alguien más? ¿Proactiva, negativa? No sé, no escucho los hermanos, pero bueno. ¿Qué sería? ¿Otra? Ya hay una respuesta proactiva. ¿Hay otro? No hay valientes. Estamos en 1 Corintios capítulo 5. Bueno, aquí dijo un estudiante que es una interacción proactiva. ¿Alguien más? ¿No quieren? Reactiva, negativa, dice otro hermano, otro estudiante. Ok, hay posibilidades. Otra vez, cuando escribió Pablo este texto, estaba presente. Cuando Pablo escribió este texto, estaba presente ahí en Corinto. No, en espíritu. En espíritu, bueno, sí. Pero para poder nosotros muchas veces evaluar los textos, tenemos que entender eso. Bueno, no estaba ahí. Bueno, por supuesto estaba en espíritu. Pero él lo dice, ¿no? Sí, estaba en espíritu, no estaba físicamente. Y muchas veces lo que uno hace en espíritu también se puede interpretar, las interacciones. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y luego dice tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Está reaccionando ¿a qué? Porque si hay una reacción, es que hubo una acción. No puede haber una reacción si no hubo una acción. Hubo un hermano que tomó a la mujer de otro. ¿Y cómo? Otra vez. Miren, alguien le dijo a Pablo, alguien allí en Corinto, en esta iglesia, trae la madrastra y dice, andan teniendo fornicación y todo eso. Y hay una reacción, por supuesto, aquí. Hay una reacción en esta conversación. Mi punto es, ahora hacer una exégesis ya del texto inmediato. Tenemos que ir mucho más atrás. ¿Quién dijo eso? Para que Pablo reaccionara de esa manera. Otra vez, para que haya una reacción, alguien tuvo que efectuar ¿qué? Una acción. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo supo Pablo que los hermanos lo estaban diciendo? ¿De dónde escuchó? ¿Vino un pajarito? ¿O el Espíritu Santo? ¿Un rumor? ¿Quién lo escuchó? ¿Quién se lo dijo? Pablo, hermano, está como a 300 millas, 600, como a 600 kilómetros de Corinto, tal vez más. ¿Cómo supo él de esto? Tuvo una reacción, pero tiene que haber una acción. Tengo que estudiar, hermanos, ¿qué? Tengo que hacer un análisis del texto antes de que Pablo dijo esto. Bueno, si ya lo saben, pues ni modo. Vayan al capítulo 1. ¿Qué dice el verso 11? 1 Corintios capítulo 1. ¿Por qué se informó Ok. acerca de vosotros? Ok, ya con eso, ¿qué dice? ¿Quién informó a Pablo de todo lo de Corinto? Pero estamos específicamente hablando de ¿qué? La fornicación en cuanto a la madrastra allí en Corinto, capítulo 5. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé,
que hay entre vosotros contiendas. Bueno, podemos interpretar quién son los de Cloé. Ya hemos estudiado hermenéutica 1. ¿Quién son los de Cloé? Hay que hacer una historia, un estudio histórico de Cloé, de saber de qué se trata. Pero sea varias personas o sean esclavos de los de Cloé, o Cloé era una dinastía, hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Y para mí todas están bonitas. Lo que sí sé es que hay ahí una familia, parece ser de qué, que se llama Cloé. Serán unos miembros de la familia que fueron a Pablo, o fueron algunos de los esclavos o los sirvientes, para decirlo en términos más modernos, pero eran esclavos. Entonces, ¿quién son? Eso es otra interpretación, ¿verdad? Lo que a nosotros nos concierne aquí es que alguien llevó una carta y ¿qué estaba leyendo? Porque más adelante dice también, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que no únicamente Pablo reacciona, todo 1 Corintios y 2, todo 1 Corintios es una reacción de las acciones de alguien que le informó a Pablo y también una carta que se le llevó a Pablo. Noten ustedes capítulo 7. ¿Cómo estoy llegando a estas conclusiones, hermanos? Les estoy ayudando a ustedes a cómo hacer análisis. Muchas veces tengo que yo preguntarme por qué reaccionó así. Si van al capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, en cuanto a las cosas de que me escribiste. Ok, fueron unos y informaron a Pablo verbalmente. Y reaccionó cuando llegó a la parte, a lo menos lo que estamos estudiando, capítulo 6. Sí, y luego él se pone a escribir capítulo 5. O también había, ¿qué, hermanos? Cosas escritas, que obviamente los de Cloé llevaron a Pablo. Aparte que los de Cloé, hermanos, estaban informando a Pablo verbalmente, hay también, ¿qué? Otras inquietudes, contiendas, como queramos decir, que también se están tratando aquí. Bueno, hice todo esto para que vean ustedes cómo nos ayuda a nosotros este proceso de exégesis. Porque la respuesta sería, vamos a ver ahora en la pantalla, y si es conversación reactiva negativa, exactamente. Ok, esa es la respuesta que estamos viendo allí, una conversación reactiva negativa. Ahora vamos a ver el siguiente verso. Noten ustedes ahí el siguiente verso, versículo 4. Ya esta es la instrucción del apóstol Pablo en el nombre, y lo que él hace ahí es decirles: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ven ustedes esta conversación? ¿Qué tipo de interacción es? ¿Qué tipo de interacción? Ya es una directiva. Esa es reactiva positiva. ¿Reactiva positiva? No, proactiva. Proactiva. Ok, ahí está una buena observación. Proactiva, porque ¿qué está tratando? De evitar que siga el problema, ¿verdad? Evitar. Hay dos posibilidades aquí. Normalmente este es para mí, y la respuesta, noten ustedes, sería, voy a regresar aquí, es conversación activa. No sé si la alcanzan a ver. Bueno, ahí está. Ok. Es conversación activa. Pero me gusta más que es también, ¿qué? Proactiva. A veces podemos poner, hermanos, las dos. Porque en este caso creo que yo prefiero activa porque nomás está conversando. No está esperando una respuesta verbal. Creo que los corintios sí hicieron algo, ¿cómo se dice? En actividad. Porque por lo que vemos en 2 de Corintios, Pablo dice, ya es tiempo, ya
Ya no tengan a ese pobre que disciplinaron, ya no lo tengan tanto tiempo ahí disciplinado, ya él se arrepintió, ahora muestren misericordia. Ellos hicieron algo que, una actividad positiva, pero no dieron una ¿qué? Respuesta verbal. Cuando nosotros decimos que una conversación es reactiva, quiere decir que las personas que escucharon eso dijeron algo en retorno. ¿Me explico? Tengan eso en mente. Por eso yo escogí activa. No creo que Pablo está esperando que se le diga algo verbalmente. Entonces, activa. Pero es bonito porque también hay que el sentido de la interacción aquí, proactiva, porque quiere evitarse algo. No fue algo verbal, pero sí fue algo que en actividad física. ¿Ven? Buen punto. Ok, vamos a seguir entonces. El siguiente verso es el verso número 5. Noten ustedes. Verso número 5. Es cuando él ya dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No lo digo tan suave así como yo lo dije, ¿verdad? No lo dijo. No sé si se lo dijo a los de Cloé, esto mismo, pero creo yo que Pablo está así, escribiendo. Yo estoy escribiendo y esto que está escrito ahí es mi pensamiento. Bueno, no hay expresión ahí, ¿verdad?, en lo que escribo. Pero creo yo, hermanos, que el pensamiento que está escribiendo ahí, porque ¿se acuerdan que dijimos? Antes que se hable, se piensa. Antes que se escriba, se piensa. Y aquí en este caso, no está hablando Pablo, pero está escribiendo. Pero creo yo, hermanos, que no lo está pensando fuertemente. Pero no puedo yo decir, ¿verdad?, realmente que él está hablando de una manera, pero ¿puedo yo llegar a una deducción? ¿Se acuerdan que estudiamos inducción y puedo deducir esto? Cuando uno, hermanos, hace una inducción, agarramos toda la información. En este momento estamos agarrando mucha información, ¿verdad? ¿Para llegar a qué? A una inferencia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que estudiamos inferencia? ¿Qué estoy infiriendo yo aquí? Que aunque no hay una expresión que Pablo está hablando a alguien más, sin embargo, yo creo que si se lo dijo a los de Cloé, se lo dijo en una manera que, una reacción fuerte, negativa, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ven ustedes? El tal sea entregado. ¿Qué quiere hacer Pablo aquí en esta interacción de palabras? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Es una conversación activa, reactiva o proactiva, causar efectos o evitar efectos? A ver. ¿Qué es? ¿Evitar? Entonces, ¿evitar que lo entreguen a Satanás o causar que lo entreguen a Satanás? Okay, aquí dice la hermana, causar efectos. Evitar efectos, evitar algo sería que no quiere que se haga algo. En este caso quiere que se haga algo. Los efectos son negativos, son dañinos, ¿verdad? En el sentido espiritual. Entonces, ¿qué sería la respuesta? Vamos a ver aquí número 3. Entonces, vamos a ver, la respuesta sería conversación proactiva, causar efectos. ¿Qué es el efecto que quiere Pablo causar en esta conversación? Bueno, para decirlo suavemente, ¿verdad? Que lo excomulgue, que se le quite la comunión. Pablo habló, por supuesto, mucho más fuerte que sea entregado a Satanás. Ya, hermanos, en el sentido bíblico ya es una expresión bastante fuerte. Ok. En la siguiente clase vamos a seguir haciendo análisis de las interacciones. Hay más ejemplos para que comiencen a ver ustedes cómo hacer este análisis. Vamos bien, pero otra vez debemos de concentrarnos, enfocarnos en qué. Si solamente está hablando por escrito,
y no espera ninguna reacción, es activa. Por eso dije hace un momento. Hay partes en 1 Corintios que Pablo está escribiendo, no espera qué, no espera que alguien le responda. Entonces es nomás una conversación, una interacción directa. Pero hay también la conversación que llamamos nosotros, ¿verdad?, de diálogo. Ya puede ser una interacción reactiva, a veces son negativas, a veces son positivas. Y pongan atención a cuáles son las positivas. No creo que a este momento hemos visto una reacción positiva. En la siguiente clase vamos a entrar más a eso y vamos a entrar más a la interacción proactiva.